Muy buenas noches. Siempre agradecemos a Dios por estas oportunidades que tenemos de estudiar la escritura, ¿no? Y para el día de hoy, pues comenzamos con tema nuevo. Vamos a estar viendo en estas semanas que continúan el libro de Proverbios. Para el día de hoy vamos a estar viendo la introducción, ¿no? Nada más la introducción al libro. Y bueno, sí vamos a ver algunos pasajes, pero hay ciertas cosas que mencionar para tener un contexto un poquito más amplio, ¿no? La primera pregunta que nosotros nos podríamos hacer es, bueno, ¿quién escribió el libro de los Proverbios? La vez pasada que estábamos en Salmos, en la última clase de Salmos, decíamos que el libro de Proverbios no lo escribió Salomón, o sea, habíamos nosotros ya adelantado algo de eso, pero también decíamos en su momento que en la tradición siempre se dice David escribió el libro de los Salmos, ¿no? Y que Salomón escribió el libro de Proverbios, de Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Pues el libro de los Salmos, como bien estudiamos en las clases anteriores, no lo escribió David. De hecho, el libro de los Salmos es una compilación que se hizo más adelante en la época de Esdras. Pues algo semejante va a suceder con el libro de Proverbios. Vamos, cuando uno arranca leyendo, por ejemplo, Proverbios, ¿no? Su capítulo 1, su versículo 1, nos dice los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Muy bien, arrancamos con ese versículo. Estos son los proverbios de Salomón. Aunque siempre el artículo, pues la Reina Valera es la que lo pone, ¿no? En otras versiones va a decir simplemente proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Bueno, y con esto, pues uno automáticamente dice, él escribió el libro, ¿no? Y bueno, cuando uno lee, por ejemplo, Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34, dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol, Dardá, hijos de Maol. Y fue conocido entre todas las naciones de alrededor y compuso, dice el texto bíblico, 3.000 proverbios y sus cantares fueron 5.000. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Bueno. Entonces nosotros aquí tenemos a un tremendo hombre, ¿no? Un tremendo hombre que se va a llamar Salomón, hijo de David, rey en Israel. De hecho, el nombre Salomón es bien curioso, ¿no? Porque quiere decir literalmente hombre de paz, ¿no? En hebreo, shalom es paz, ¿no? Paz y prosperidad. Y curiosamente, ese era el título que tenía, o el nombre, podríamos decir, de Salomón. Aunque también Salomón se llamaba Gedidías, no sé cuántos de ustedes están conscientes de eso. Allá en el capítulo 12 de segundo de Samuel, el mismo capítulo en que Natán reprende a David, el mismo capítulo donde le dice todo lo que le va a venir por el pecado que cometió con Betsabé, y que el niño que esa mujer le había dado a luz iba a morir. La historia termina interesante, ¿no? Porque resulta que el texto dice que David consoló a su esposa por la muerte del niño, ¿no? Y pasado algún tiempo, ¿no? Ella quedó embarazada nuevamente y tuvo un niño varón, ¿no? David lo llamó Salomón, dice el texto. O sea, le quiso decir hombre de paz, pacífico, ¿no? O tratando de tener paz porque se le había pronosticado guerra en su casa, ¿no?
Y resulta que Dios manda al profeta Natán y le dice, le vas a poner al niño un nombre especial. O sea, este no se va a llamar Salomón, se va a llamar Jedidías. Y cuando uno dice Jedidías, y ese nombre tan raro, está relacionado con David, ¿sí? Porque David en hebreo significa amado, curiosamente, ¿no? Y entonces Jedidías significa amado por Jehová, o sea, de ahí viene el nombre. Entonces, el mismo Dios manda y le dice, este chico a este yo lo quiero, ¿no? Y de hecho el texto mismo dice que Dios lo amó desde que era un niño. La cuestión era recíproca, ¿sí? La cuestión era recíproca, conocemos la historia. Salomón llega a ser rey a una temprana edad, entre sus veintes, y cuando empieza su reinado, busca al Señor con todo su corazón. Y allá en una colina, en Gabaón, porque en ese tiempo no había templo, entonces se sacrificaba en los lugares altos. Ahí en Gabaón, el Señor se le aparece en sueños y le dice, ¿qué quieres que te dé? ¿No? Salomón pide sabiduría por sobre cualquier otra cosa. ¿No? Quiero sabiduría. Y no solo sabiduría, sino sabiduría para guiar a tu pueblo. O sea, no solamente pide algo que es excelente, sino al mismo tiempo lo pide por un excelente motivo. O sea, él no quería ser famoso, no quería tener mucho prestigio, no quería él ser un gran disertador o gran orador, quería ser un gran siervo de Dios. O sea, tu siervo es joven, no sabe cómo salir, cómo entrar, cómo guiar a tu pueblo. Entonces, dame sabiduría para hacerlo. Y el Señor le dice, ¿no? Que le va a entregar una sabiduría tan grande que no se levantaría otro como él sobre la tierra, excepto Jesús, obviamente, porque Jesús dijo, la reina de Sabá vino de tan lejos, ¿no? A ver a Salomón, escuchar su sabiduría, y he aquí uno más grande que Salomón está acá, ¿no? Bueno, entonces leímos nosotros el reporte que presenta el autor ahí en el libro de los Reyes y dice que Salomón era más sabio que los egipcios, ¿no? O sea, era más sabio que los más sabios, ¿no? Y empieza a mencionar un nombre como Tanes, Reíta, etcétera, etcétera, más sabio que todos ellos. Y escribió 3000 proverbios. Bueno, y si Proverbios 1.1 dice, Proverbios de Salomón, y luego hay un reportaje que me dice, pues, este hombre escribió 3000 proverbios, escribió un montón de cantares, ¿no? O sea, disertó, era un científico, disertó sobre las aves, sobre los cedros del Líbano, hasta el hisopo que crece en la pared, ese no se le escapó. O sea, el hombre es un intelectual que habla de cualquier cosa, pues obviamente, si en las escrituras hay un gran libro de sabiduría, obviamente, dice uno, Salomón tuvo que haber sido su autor. Lo que sucede es que cuando uno sigue leyendo un poquito más la Biblia, en efecto, me dice a mí, Proverbios 1.1, que estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Cuando uno va al 10.1, dice los proverbios de Salomón y automáticamente a uno le salta a la vista ese pasaje. Espérate, si en el 1.1 dijimos que estos son los proverbios de David, rey de Israel, ¿por qué tengo necesidad de escucharlo otra vez? ¿Por qué otra vez se me va a decir que estos son los proverbios de Salomón en el 10.1? Y luego en el 25.1 aparece un texto más enigmático todavía. Dice, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá. Y este pasaje sí está más raro porque me mete el nombre de un descendiente de Salomón que va a vivir allá mucho más adelante. Salomón está viviendo más o menos en el año 1000 antes de Cristo, ¿no? Y como un par de siglos después se levanta este Ezequías, que es un descendiente de Salomón. Pues el Proverbios 25.1 me dice, fíjate que estos también son proverbios de Salomón. También, ok. Eh, sí, los que copilaron los escribas que estaban al servicio del rey Ezequías. Eso me dice a mí que Proverbios se escribió después. Me dice a mí que Proverbios utilizó este material y que por lo tanto el autor del libro como tal de Proverbios no es Salomón. O sea, el libro sí contiene proverbios que escribió Salomón.
1:1, los proverbios de Salomón. 10:1, estos son proverbios de Salomón. 25:1, estos también son proverbios de Salomón, los que copiaron los escribas. Entonces quiere decir que Salomón escribió 3,000 proverbios, por decir un número, ¿no? Ahí la escritura dice 3,000, pero muchas veces la escritura no da, por decirlo así, números puntuales, sino números aproximados. Escribió como 3,000 proverbios. Y esos proverbios rondaron en el ambiente, circularon por todas partes, ¿no? Y algunos de ellos probablemente fueron olvidados con el tiempo porque las personas, aquello que no les aplica, lo olvidan. Es como lo que Juan dijo acerca de Jesús, que enseñó y dijo muchas cosas, las cuales, dice él, yo creo, yo calculo, que si se escribieran una por una, pues no habría dónde poner tanto libro, ¿no? Pero estas, dice Juan, se escribieron para que ustedes crean. Eso quiere decir que Jesús enseñó mucho más de aquello que quedó registrado en los evangelios. El mismo apóstol Pablo dice a los ancianos allá en Hechos, ¿no? En Hechos 20, los ancianos de Éfeso, recordando las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En ningún evangelio se encuentran esas palabras. O sea, quiere decir que Pablo llegó a un contenido que no está en nuestros evangelios. Lamentablemente no tenemos ese contenido y quisiéramos tener los 3,000 proverbios de Salomón, bueno, excepto los que no les gustan leer porque ni siquiera leen los que tenemos, ¿no? Pero a mí personalmente me gustaría tener esos 3,000 proverbios, pero probablemente muchos de ellos pasaron de moda. Hay reinos que vienen que son muy malos, o sea, son reyes malos, y obviamente ellos lo menos que quieren es escuchar la sabiduría del gran rey. Pero de pronto se levanta un buen rey, ¿no? Ezequías, uno que se vuelve con todo su corazón al Señor. Y Ezequías no tiene tiempo para estas cosas, ¿eh? O sea, los reyes no tienen tiempo para estas cosas. Pero nombra escribas y le dicen, júntenme toda esa sabiduría antigua, ¿no? Y estos escribas entonces copilan muchos proverbios antiguos, recogen proverbios antiguos y dicen, estos son los proverbios de Salomón. El autor de nuestro libro, que se llama Proverbios, está viviendo, si no en el tiempo de Ezequías, más adelante de Ezequías, ¿sí? Más adelante. Y más adelante él recopila ciertos proverbios por su cuenta y también dice, mira, estos que voy a poner aquí, esta sección que voy a poner aquí, viene del rey Ezequías. O sea, él los copió de Salomón, sus escribas lo copiaron de Salomón. Y entonces eso nos ubica a nuestro autor un poquito más adelante, ¿no? Una vez más, dice el capítulo 25, versículo 1 de Proverbios, también estos son proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, mucho tiempo después. Aparte de eso, aparecen estos otros tres pasajes. Proverbios 24, 23, también estos son dichos de los sabios. ¿Cómo así? O sea, Salomón era el más sabio de los sabios. Pero eso no significa que en Israel no había otros que se llamaban sabios, ¿no? Existían esos sabios. De hecho, cuando se da la revuelta, antes de que Salomón exista o existiese, se da la revuelta de Absalón, usted recuerda. Y Absalón, en Hebrón, dice la escritura, inicia su sublevación. Tiene como servidor suyo, ¿no? Tiene como servidor suyo a un tal Aitofel. Y este Aitofel, dice la escritura, era un sabio. ¿Qué tan sabio? Sabio y prestigioso. Para Israel, dice el texto, escuchar la palabra de Aitofel equivalía a escuchar la palabra de Dios. O sea, el hombre era increíblemente sabio, ¿no? Sabemos que no tenía la palabra de Dios, está de parte de los rebeldes, o sea, que está de parte de los malos, ¿sí? Pero no sé qué le tenía a David, qué riña le tenía, pero sí tenía ese prestigio de escuchar a Aitofel, era escuchar la palabra de Dios en aquellos días. El hombre tiene un prestigio, ¿no? Viene Aitofel, cae sobre Jerusalén, David ya huyó de Jerusalén, y entonces Absalón dice, ¿qué voy a hacer, no? Y tiene a dos sabios ahí enfrente. Uno de ellos es Aitofel, que le dice, caigámosle de una
O sea, ahorita salgamos tras de él y acabémoslo, ¿no? Pero tiene ahí a uno que se llama Usai, ¿no? Es otro sabio. Y Usai da un consejo que es malo. Dice, no le caigamos ahorita. Tu padre es un hombre de guerra. Ese no lo vamos a sorprender. Va a estar bien escondido. Y si esta noche nosotros somos derrotados, el pueblo se te va a voltear. Ok, yo no soy tan bueno para estas cuestiones de política, estrategia militar y todo eso, así de que no noto fácilmente quién de los dos tenía razón. O sea, yo soy tan bruto como Absalón, ¿no? Y yo digo, aquel de los dos le hago caso. Uno me dice que le caiga y que acabe con el rey, y el otro me dice que no lo haga porque puedo perder y si pierdo esta noche, perdí la guerra. O sea, pues eso es que no lo haga, mejor que junte al ejército más adelantito, ¿no? eh, Como voy leyendo el texto, ya sé que la voz de Usai estaba equivocada. Pero es que David lo había dejado ahí como espía para que perturbara el consejo de Aitofel. Y cuando Aitofel se da cuenta que Absalón neciamente escucha a Usai, y de Dios mismo había venido el hecho de que él actuara de la manera tonta, tonta que yo no logro percibir, una vez más lo aclaro, ¿no? Aitofel, que tiene las cosas mucho más claras que yo, se va para su casa, arregla las cosas en su casa, reparte la herencia, dice que le va a tocar a cada quien y se quita la vida porque sabía que se la iban a quitar, ¿no? Entonces, ¿qué hombre este no? Antes de que naciera Salomón. O sea que los reyes tenían a sabios que los aconsejaban en determinado momento. Mira, no sé qué hacer, ¿qué hago? ¿No? Eso de que Absalón se acostara con las mujeres de David, eso fue una idea también de Aitofel. Entonces, ellos dan ideas, aconsejan, ¿no? Dicen. Lo que nosotros tenemos de raro aquí es a un rey que es sabio, ¿no? Pero había otros sabios. Entonces, en determinado momento, toda esa sabiduría de estos grandes hombres que están cerca de los reyes se va acumulando. Y por eso, entonces, es que Proverbios, en una sección que es bastante grande, me tiene a mí no proverbios de Salomón, sino dichos de los sabios. Dice, también estos son dichos de los sabios. Proverbios 31 dice, palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón de Itiel, a Itiel y a Ucal. Perdón. Palabras de Agur, hijo de Jaque, la profecía que dijo el varón a Itiel y a Ucal. ¿Y este quién es? ¿Quién es este Agur? Es un hombre que empieza diciendo, no tengo sabiduría, pero esta es la característica número uno del sabio, el que dice que no sabe, ¿no? Entonces, es un hombre que aparece diciendo, no tengo sabiduría, se llama Agur, y yo no lo encuentro en ninguna otra parte de la Biblia. ¿Quién es? ¿No? Pero el capítulo 30 todito, desde el primer versículo hasta el último, pertenecen a él. Y aparte de eso, en el 31, 1, ¿no? Pero que va a la sección del 1 al 9, aparece otro también, palabras del rey Lemuel, la profecía con que le enseñó su madre. Bueno, tengo aquí a tres autores, el capítulo 30, capítulo 31, 1 al 9, y ahí en el intermedio, ¿no? Del capítulo 22 y versículos hacia adelante, ya vamos a ver esa división de los pasajes. Tenemos dichos y proverbios que no solo no pertenecen a Salomón, no son de Salomón, sino que no pertenecen a personajes de Israel. A veces uno es bien exclusivista. Y entonces uno dice, mira, esa persona no es de la iglesia. Entonces, todo lo que dice está equivocado. O a veces decimos, mira, él es una buena persona. Entonces, todo lo que dice es correcto. Y la verdad es que no es así, no es así.
Tenemos a un gran hombre justo, ¿no? En la escritura que se llama Job, ¿no? Que la Biblia presenta como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y Job no pertenece a Israel. Probablemente es hijo, ¿no? De Ismael o hijo de Esaú. Pero con hijo no me refiero a hijos, ¿sí? Mejor dicho, sino es descendiente. Debía haber utilizado la palabra descendiente. Es un descendiente de del pueblo de Edom, de los que en determinado momento se convierten en enemigos de Israel, ¿no? Y entonces uno piensa, es que no puede existir alguien que sea bueno fuera del pueblo de Dios. Pues fíjate que sí, sí existe, ¿no? Y no puede ser que haya alguien que sea sabio fuera del pueblo de Dios. Pues al igual que Israel tenía sus sabios, ¿no? En sus cortes, pues también los egipcios tenían a sus sabios en sus cortes, ¿no? Personas que eran idólatras, en cierto sentido, pero que habían acumulado sabiduría. De hecho, si los egipcios no fuesen sabios, entonces el primer libro de Reyes, capítulo 4, como vimos, no hubiese comparado la sabiduría de Salomón con los egipcios. Dijo, esto era más sabio que los egipcios, era más sabio que los otros sabios ahí del oriente, ¿no? Entonces, ¿por qué dice era más sabio que los egipcios? Pues sí, estamos de acuerdo, era más sabio que los egipcios, pero eso no significa que los egipcios no hayan sido sabios. De hecho, sí lo eran. Y se cree que eso, esa partecita donde dice estos también son dichos de los sabios, se refiere a los sabios de Egipto, ¿no? Porque hay unas máximas que se han encontrado en jeroglíficos que se parecen mucho a estos pasajes que vamos nosotros a ver acá. Entonces, es posible que el pueblo de Dios dice, mira, allá los egipcios tienen una tremenda sabiduría y cosas tan lindas que han dicho. Sí, mira, pero ellos adoran otros dioses, pues quítale esa parte, ¿no? Pero agarrar lo que está bonito y lo ponen ahí dentro del texto bíblico. Y es posible que este señor Agur sea un sabio que no es del pueblo de Dios, sino que es alguien que pertenece a otro pueblo. O el mismo rey Lemuel, pues que en la Biblia nosotros tenemos la lista de todos los reyes, ¿no? De Israel, de Judá, y por ningún lugar aparece un tal Lemuel. Y no solo eso, sino que a veces uno es un poquito sexista y uno dice, ah, mira, es que los hombres son los que dominan esto. Pero resulta que ahí las palabras de Lemuel es un recordatorio de las instrucciones con que lo educó su madre, ¿no? Porque dice ahí, estas son las palabras de Lemuel, las instrucciones con que su madre lo educó. O sea, está en el libro de Proverbios no solo las palabras del rey, que no era parte del pueblo de Dios, sino están las palabras de la madre de este rey y que no, de ahí se saca unos sermones, pero lindos de esos consejos que ella le da a su hijo y que lo cría como un rey. Pues a mucha gente no le gusta la idea de pensar, mira, ¿cómo es posible que haya en el texto bíblico pasajes que fueron escritos por personas no de parte del pueblo de Dios? Bueno, ¿no han leído Daniel 4 también? Porque Daniel 4 es otro ejemplo de eso. Arranca diciendo Nabucodonosor a todos los pueblos, razas, etnias y toda la cuestión, y narra la locura de Nabucodonosor. Lo que uno a veces no se da cuenta es que ese pasaje de la locura de Nabucodonosor está narrada en primera persona. ¿Ya? Dice, estando yo, siendo yo. Entonces, esto no lo escribió, no, esto viene del mismo Nabucodonosor, ¿no? Entonces, eso no es posible, dice. Y como no es posible, entonces dicen, mira, Job vivió allá en la época de Abraham, un poquito antes de Abraham, para decir, pues, cómo podía ser parte del pueblo de Dios, ¿no es? Pues es que vivió hace mucho tiempo, ¿no? O también han llegado a decir, ¿sabes qué? Lemuel era otro nombre que tenía Salomón. Y no sé de dónde sacan semejante cosa, ¿no? Es que Salomón se llamaba Jedidías, decíamos, ¿no? Salomón, hombre de paz, Jedidías lo llamó Dios, que quiere decir el que ama a Jehová, al que ama a Jehová, ¿no? Y bueno, también se llama Lemuel tú. Y entonces pongámosle a ver cuántos nombres a Salomón, pero realmente es más fácil entender que el autor de Proverbios, ahora concluyendo, vive en una época posterior, bastante posterior. No sé si en el exilio, después del exilio, por allí, cuando se configura nuevamente el reino, eh, o en el tiempo de Josías, no lo sé,
pero en una época más allá de Ezequías. Es un hombre que dice, vamos a componer un libro, vamos a hacer un libro, ¿sí? Y en ese libro vamos a meter la sabiduría de Israel, la que se ha acumulado. Vamos a poner ahí los proverbios que nosotros encontremos. Obviamente, el más sabio de todos los tiempos se llama Salomón. Y vamos a poner nosotros los proverbios que provienen de Salomón. Los discursos, porque los primeros capítulos de proverbios no son proverbios. Proverbio quiere decir una máxima, una frase, ¿no? Oye, el impío sin que nadie lo persiga, más el justo está como un león. Ok, entonces eso es un proverbio, es una pequeña máxima expresada como un refrán. O proverbio y refrán es lo mismo, ¿no? Pero cuando uno empieza a leer proverbios, se da cuenta que en los primeros capítulos no tienen ese tipo de estructura, sino que son discursos, son consejos, ¿no? Escritos en poesía, obviamente, porque todo proverbio está hecho en poesía, ¿no? Escritos en poesía, pero son consejos para que el joven busque la sabiduría. A partir del capítulo 10 es que aparecen los proverbios como tal. Entonces pone ahí los proverbios de Salomón, pero luego tiene otro tipo de sabiduría y dice, yo no quiero dejar esto por fuera. Yo quiero poner esto también en el libro. Y entonces empieza a colocar, ¿no? Todos esos textos de los sabios. Vamos a colocar ya en los últimos capítulos las palabras de Agur, las palabras de Lemuel, ¿no? Y vamos a coronar nuestro libro con un poema a la mujer virtuosa y pues compone ese libro. Y bueno, hablando de eso, entonces Proverbios no es homogéneo. Entonces surge la pregunta, ¿cómo está dividido Proverbios, no? ¿Cómo está dividido el libro de Proverbios? Pues resulta que analizando el libro de Proverbios le podemos encontrar nosotros 9 partes. En primer lugar, hay un prólogo, ¿no? Que va del capítulo 1, versículo 1 al 7. Un prólogo indicando el propósito del libro y el camino de la sabiduría. Esta partecita parece venir de su mero autor, es decir, del hombre que copila todos los proverbios, que los junta en un solo libro. Él pone allí cuál es el propósito de este libro, o sea, ¿por qué escribo este libro, no? ¿Cómo alcanzar esa sabiduría? Luego, como su segunda parte, Proverbios capítulo 1, versículo 8 hasta el 9, 18, es decir, casi los primeros 9 capítulos de Proverbios, son discursos varios que incitan al simple a buscar la sabiduría. Bueno, eh, ¿quién es el simple? Aquí Proverbios, incluso en su capítulo 9, coloca la posibilidad de casarse con 2 muchachas, ¿no? Hay una que se llama Doña Insensatez. Allá se sienta arriba en la puerta de su casa y se pone a reír a carcajadas, ¿no? Y empieza a invitar a cualquier simple que pasa en la calle y le dice el pan hurtado es más rico, ¿no? Lo está invitando. Mientras que Doña Sabiduría, Doña Sofía, se le dice en griego, ¿no? eh, Compuso su casa y sus sacrificios y también sale a la puerta. Y a cualquier simple le dice, ven conmigo. Entonces el simple es el soltero, ¿eh? Es el que no sabe con quién se va a casar. Y es que eso de con quién me casaré es una de las preguntas más importantes que uno puede hacerse en la vida porque de eso depende el éxito o el fracaso en prácticamente todo lo que uno emprenda, ¿no? Él siempre puede casarse con doña insensatez, pero uno ya sabe dónde termina eso. O sea, Proverbios le va a decir dónde termina. Y el simple también puede casarse con la sabiduría, ¿no? Y ya uno sabe a dónde termina eso. El capítulo 31 me dice cómo es la mujer virtuosa, ¿no? Entonces me dice dónde va a terminar su destino, pero él va y él escoge. Entonces el simple es el que ni es necio ni es sabio. Es el simple. Aparte de eso, está el sabio. Y el sabio es el que se casó con la sabiduría, ¿no? El que entiende cómo vivir la vida, el que va a terminar bien. Y el insensato es el que se cree sabio, pero no lo es. Es que
Sócrates descubrió eso entre los griegos, ¿no? Sócrates llega ante una profetisa que está ahí en Delfos, ¿no? El oráculo de Delfos. Va con un amigo y él ni mucho cree en esas cosas. Y el amigo pregunta, ¿qué pregunta tienes? Y al amigo le ocurre, es la pregunta más bruta que me ocurra, ¿no? ¿Hay en la Tierra alguien que sea más sabio que Sócrates? Y entonces el oráculo le dice, no, no hay alguien que sea más sabio que Sócrates. Y Sócrates dice, esto no puede ser porque yo soy un ignorante. O sea, yo sé mis cositas, sé mis cosas, ¿no? Pero de ahí a ser el tipo más sabio, pues no. Entonces se dedican toda su vida a entrevistar a los sabios, a todos los sabios de Grecia. Vamos a preguntarle a estos poetas, músicos, a todos estos que tienen prestigio de ser pilas, ¿no? Hacerle preguntitas, porque no puede ser que yo sea el más sabio, aquí tiene que haber más gente, gente más pilas, ¿no? Y en el transcurso de su vida se da cuenta que son una partida de ignorantes, ¿no? Pero que se creen sabios. Y entonces llega él a la conclusión, ya a su edad adulta, ¿no? Eso él lo confiesa en su juicio. Dice, por eso me gané enemigos por estar exponiendo que estos son ignorantes, ¿no? Pero, dice él, llegué a la conclusión de que ellos sabían, conocían su arte, también no vamos a decir que eran ignorantes, conocían su arte, pero no estaban conscientes de su ignorancia y eso sí es un error garrafal, porque cuando uno cree que sabe, deja de aprender. Yo, digo él, sabía muchas menos cosas de que ellos, pero estaba consciente de mi propia ignorancia. Así que voy para adelante, ¿no? Entonces el sabio es la persona que está consciente de su propia ignorancia. Lo vamos a ver en Proverbios. En esto se parece. El sabio no es sabio en su propia opinión. En su propia opinión, él sabe que sabe, pero sabe que puede aprender, sabe que debe escuchar, sabe que debe analizar la situación. En cambio, el necio es el que cree que sabe, pero resulta que no sabe. Pues bien, todos estos capítulos le dicen al simple, cásate con la sabiduría, cásate con la sabiduría, no te cases con otra, porque cuando te cases con otra te va a ir muy mal. A veces uno cree que está hablando, por ejemplo, proverbios acerca del adulterio, de esas dificultades, y sí, pero generalmente tiene que ver en forma alegórica con la sabiduría. Luego del capítulo 10 al capítulo 22-16 está la recopilación de proverbios que obviamente son de origen salomónico. O sea, vienen de Salomón y ahí los va a poner uno tras otro, tras otro, tras otro, que don Esteban Langton cuando dividió en capítulos simplemente contaba, ya, pongamos aquí, dividamos capítulos. Esa es una pésima división que hay ahí y a veces la Reina Valera le pone algunos títulos que no tienen nada que ver con el contenido porque cada uno de los proverbios cambia de tema rápido. Entonces, cuando veamos eso, nosotros vamos a ver prácticamente proverbio por proverbio y analizarlo no capítulo por capítulo ni párrafo por párrafo. Del capítulo 22-17, decíamos hace un rato, al 24-22, está una recopilación de consejos dados por los sabios orientales. No sabemos quiénes. Algunos opinan que son los egipcios, que de Egipto viene esto, pero lo vamos a ver en su momento. Luego Proverbios 22-23 al 34 es una segunda recopilación de estos mismos sabios. Ahí es donde en el 22-23 dice, estos también son dichos de los sabios, quiere decir que los anteriores habían sido dichos de los sabios. Proverbios 25, 1 al 29-27 es una recopilación de proverbios también de Salomón, realizada por los escribas de Ezequiel, o Ezequías, perdón, no Ezequiel, Ezequías. Este es el pasaje que también nosotros citábamos. Proverbios 30 son las palabras de Agur, muy sabio el hombre, por cierto. Proverbios 31, 1 al 9 son las palabras de Lemuel. Y Proverbios 31, 10 al 31 es una conclusión del libro y es un poema a la mujer virtuosa. Bien. Entonces, el libro, diría yo, abre y cierra con las palabras de su verdadero autor, que en este caso no puso su nombre. Y uno dice, pero sí, ¿por qué no puso su nombre? Debió haberlo puesto. Bueno, nosotros hoy en día ponemos nuestro nombre en los libros que escribimos
Número uno, porque buscamos plata, ¿no? O sea, vender el libro y que me llegue a mí las regalías de las ventas del libro, ¿no? Aunque leí en un libro que decía, hágase rico, no escriba un libro para hacerse rico, porque nadie se hace rico con un libro, ¿no? Pero alguito le dan a uno, ¿no? Entonces uno hace eso por ese motivo. Y dos, por tener un nombre, que todos sepan que fui yo. Pues bien, quedaría muy mal, quedaría muy mal que el gran autor del libro de Proverbios que dijo la humildad es lo más importante, haya puesto su nombre. Mira, yo, aquí para que quede claro quién fue el que hizo esto. De hecho, los autores hebreos no ponían sus nombres en los documentos que hacían. A veces cuando uno estudia, uno empieza a estudiar, cuando estudiaba en Baxter, ¿no? Le dan a uno ciertos libros que le empiezan a decir quién escribió qué, ¿no? Y da risa, ¿no? Porque le dicen, mira, el libro de Samuel lo escribió Samuel. Sí, pero Samuel se muere antes de que termine el libro, ¿no te fijaste? Entonces no puede ser que Samuel haya escrito el libro de Samuel, ¿no? Sí, pero es que ahí dice Samuel, entonces Samuel lo escribió. Dale pues. Está bueno. Y así le van poniendo nombre a cada libro del Antiguo Testamento, y este lo escribió fulano y este lo escribió sultano, cuando la mayoría de los libros, o mejor dicho, todos los libros del Antiguo Testamento son anónimos, porque los hebreos no tendían a escribir quién era su autor, y muchas veces había varios que interactuaban en la autoría. A veces incluso se escribían, o sea, se traían pasajes de un libro y se ponían en otro. Eso no es plagio. No, es que antes no existían esas mismas leyes que existen hoy en día. Hoy en día uno dice, esto es plagio porque quiero ganar dinero y no quiero que me roben mis ideas. Pero antes la idea era, esto es de conocimiento público. Es un gran orgullo que agarren mi libro y lo metan en otro. Pues el autor de Hebreos, digo, de Proverbios, el autor de Proverbios, abre el libro del versículo 1 al versículo 7 y lo cierra del 10 al 31 con el poema de la mujer virtuosa. ¿Cómo sabemos que esas no son palabras de Lemuel también? Porque ahí el capítulo 31 dice, estas son palabras de Lemuel, ¿no? Y termina el libro. Bueno, lo sabemos porque cambia su estilo. Es un poema acróstico. Acróstico quiere decir que el autor agarró cada letra del alfabeto hebreo y escribió un verso con la Aleph, uno con la Bet, otro con la Gimel, otro, y así se fue por todo el alfabeto hebreo hasta llegar a la Tet, que es la última letra. Y escribió un poema a la mujer virtuosa. A veces uno dice, pues es que hay que casarse con esa mujer virtuosa, pues que me la presenten porque yo todavía no la conozco, o sea, no, no la he conocido todavía. Es increíble realmente, pero tal vez no me está hablando de una mujer de carne y hueso. Los primeros capítulos me decía, no te cases con doña insensatez, cásate con doña sabiduría y te va a ir bien, ¿no? Y entonces en el capítulo 31 presenta, estas son las características de la sabiduría, más estimada que el oro, más estimada que la plata, ¿no? Su esposo está confiado, no teme el porvenir porque nada le vendrá mal. Cuando él sale a la puerta de la ciudad, se sienta con los sabios a juzgar, porque esta es una decisión que tomó cuando era joven. De hecho, uno de mis grandes eruditos en la Biblia, eh, una persona, pues, gringo, viejito como de 80 y tantos años, increíble la capacidad de conocimiento que tenía. John T. Willis se llamaba él. Uno le hacía una pregunta y él, de cualquier pasaje que a uno le roncara ahí en la escritura, ¿no? Y él decía en hebreo y lo citaba de memoria, ¿no? Y le empezaba a uno a dar una cátedra completa de eso. De hecho, nosotros éramos como 30 estudiantes y obligaba a que todos le lleváramos una pregunta. Escuchaba las 30 preguntas y empezaba a contestar en un discurso que componía ahí de 45 minutos, una por una las preguntas, pero no en el orden en que se la preguntaron, sino empezaba con su temática y contestando a la pregunta de fulano de tal, y todo tenía una hilación perfecta, ¿no? O sea, era un discurso increíble, ¿no? Entonces, en una ocasión él nos invitó a su casa
Y ahí pues estuvimos comiendo con su esposa y luego dijo, pues háganos preguntas, o sea, cada quien que haga una pregunta, ¿no? Y entonces los muchachos le preguntaron las burras que pregunta cualquier joven, ¿no? ¿Qué se siente estar casada con un erudito? ¿No? Cosas así, ¿no? Y entonces alguien sí hizo una pregunta interesante, le dijo, ¿usted qué opina de alguna bobada como el calentamiento global? La verdad que no estaba poniendo mucha atención, pero una brutada de esas, ¿no? Y entonces dice el profesor, la verdad, dijo, es que a mí esas cosas ni me interesan ni las entiendo. Respeto a la gente que entiende de eso, ¿no? Y que le gusta eso, yo no. Yo tenía 18 años cuando tomé una decisión en mi vida. Dije, si Dios quiere, llego a los 80, entonces solo me quedan 60 años de vida. ¿A qué voy a dedicar mis 60 años de vida? ¿A qué? O sea, ¿qué quiero ser? Y dije, la vida es tan corta que no debo perder el tiempo de dedicarlo al conocimiento de las escrituras. Y desde entonces no me ha interesado ninguna otra cosa. Entonces uno dice, oye, te casaste con la Biblia, te casaste con la Biblia. Eso fue lo único que te interesó. Y por eso la sabía y la manejaba como la manejaba, ¿no? ¿Con quién me caso? Entonces Proverbios presenta, mira, cásate con la sabiduría. Ni voltees a ver a la mujer extraña, ni voltees a ver a la insensatez. Cásate con la sabiduría, porque si te casas con la sabiduría, serás un viejito de 80 años no arrepentido de lo que hizo en su vida, diciendo, me queda tan poco tiempo, ¿ah? Tan poco tiempo. Tal vez es uno de los salmos más bonitos, el Salmo 90, ¿no? Donde habla de lo efímero que es la vida humana, donde habla de que sus años de ese son, qué sé yo, 70 en los más robustos 80, ¿no? O sea, son los más robustos. Con todo, dice, pasan y volamos, ¿no? ¿Qué hacemos con tan poquito tiempo? Recuerdo a mi profesor y dice en el versículo 12 de ese Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tienes tan poquitos años en la vida, busca sabiduría, búscala, ¿no? Eso es lo que vale la pena. El resto, el resto es cuento, el resto se va. El dinero, así como viene, se va. El mismo Eclesiastés dice, cuando aumentan los productos del campo, también aumenta la gente que se los come, ¿no? O sea, fíjate, enriquecí porque mi campo produjo, qué bien, y como tengo muchos siervos, también se volvieron fértiles y viera cómo tengo un montón de siervos y también mi ganado aumentó y por lo tanto se comieron todo lo que mi campo había producido. ¿No? ¿Qué tiene el dueño? Dice, si no, solo verlo con sus propios ojos, ¿no? Proverbios dice, no te fíes en esto, no te fíes en lo otro, fíate de todo tu corazón en Jehová, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová.